redes de flujo. Las redes de flujo son bien chidas porque aun cuando pareciera que son cosas muy particulares, o sea, pareciera que es un problema bien particular, ¿no? Y hasta al principio van a decir, ¿y eso por qué? O sea, ¿por qué resolvemos ese problema tan particular? Vamos a ver dos cosas. Tiene un montón de aplicaciones a otros problemas que pareciera que no tienen nada que ver. Y la teoría que está atrás también tiene aplicaciones y está bonita. Seguramente algunos de ustedes ya la han visto. Entonces vamos a ver estas redes de flujo. Entonces, lo primero que aparece es que el problema en redes de flujo es un problema de esos, tiene su primal y su dual, que es un problema de tipo match flow. Bueno, vamos a ver que relacionado con las redes de flujo tenemos un problema que tiene que ver con maximizar el flujo y otro con minimizar las capacidades del corte, ¿no? Entonces esos son dos problemas duales. Que es que por ejemplo todos los problemas de programación lineal tienen el primal y el dual y todos los problemas de programación matemática, pero la teoría que está detrás es interesante y está bonita y es muy útil. O sea, muchas veces resolver el primal es difícil, pero el dual es fácil. Entonces ese hecho de que haya primal y dual es muy útil. Y luego lo otro que les decía, o sea, estas redes de flujo tienen aplicaciones no triviales en un montón de cosas. Y ahora cuando dice la aplicación no trivial es que el algoritmo que nosotros utilizamos para resolver las redes de flujo se puede usar para resolver problemas, o sea, ese mismo algoritmo resolver problemas en todos estos ámbitos. Y bueno, nada más fue por mencionar algunos, ¿no? O sea, estos que están puestos aquí explícitamente, más muchos otros más, ¿no? Entonces este problema es bien interesante. Aquí vamos a ver algunos, aquí vamos a ver cómo podemos segmentar imágenes, vamos a ver cómo hacemos análisis de conectividad en redes, de esto de en redes. Estos tres ejemplos vamos a ver aquí. En el libro vienen bastantes más, creo que también viene de las aerolíneas y vienen algunos otros más ejemplos de esto, si les quieren después seguir leyendo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el problema de una red de flujo? Bueno, primero, una red de flujo lo que intenta es abstraer material o información fluyendo a través de una red. Si lo piensan, por ejemplo, en términos de agua, podemos pensar que las aristas son tuberías y los nodos son como válvulas que me distribuyen el flujo. Entonces, nosotros tenemos un nodo especial que es la fuente, que es la que genera todo el flujo. Tenemos otro nodo especial que es el sink, que es el que consume todo el flujo. Y entonces lo que nosotros vamos a querer hacer, es buscar una manera para transportar el flujo que genera la fuente hasta el destino, dadas algunas restricciones que me impone cada una instancia. Dentro de las restricciones está que yo solamente puedo atravesar una tubería en la dirección correcta, o sea, de cola a flecha. Tengo que respetar la capacidad. O sea, si esta tubería tiene un 10 aquí, solamente puedo pasar 10 unidades de flujo, que como les decía pueden ser litros por segundo, pueden ser bits por segundo, vacas por segundo, carros por segundo, lo que sea, ¿no? O sea, digamos, aquí lo único que abstraen es qué tanto pasa, ¿no? ¿Puede ser menos? ¿Mande? ¿Puede ser menos o siempre tiene que ser 10? Menos, sí pueden ser menos, o sea, es a lo más 10, o sea, esta es la capacidad de transporte. O sea, por ejemplo, en una carretera puede pasar a lo más 10 carros por segundo, pero puede pasar 0, ¿no? Si es que no estamos poniendo flujo. Y entonces, esta capacidad de las aristas está determinada por una función de capacidad, ¿no? Que a cada una de las aristas le asigna un valor, que son todos los que están aquí. Ahorita vamos a jugar solamente con valores enteros. ¿Y qué más? Bueno, hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces, vamos a definir una red de flujo. Vamos a decir que, un corte ST
es una partición AB de los nodos de mi red. Siempre vamos a jugar con particiones en las que S está en A, o sea, el sink está en A, y la fuente está en A, y el sink está en B. Entonces, una partición AB es una partición casi arbitraria porque tiene esa restricción, ¿no? Que en A va S y en B va T. ¿Sí? Ahora, vamos a decir que la capacidad de este corte, que vamos a denotar por cap AB, va a ser igual a la suma de las capacidades de salida del lado A. Por ejemplo, aquí tenemos un corte A donde en A nada más está ¿quién? Nada más está S, ¿no? Entonces la capacidad de este corte es la suma de estas capacidades, porque son todas las aristas de salida de A. O sea, todas las aristas que van de A a ¿quién? A B, ¿no? Entonces la capacidad de este corte es 25, ¿no? No, 30. Entonces, por ejemplo, si tenemos este otro corte, la capacidad de este corte es la suma de estas capacidades. O sea, fíjense que solamente son aristas de ¿quién? Aristas de salida, ¿no? Solamente aristas que van de A, que salen de A y van a B. Entonces esta es la capacidad de 62. Fíjense que por ejemplo esta no, ¿cómo se llama? Ella no juega, ¿no? Porque es una arista de ¿qué? De entrada. Ahora, si lo comenzamos a pensar en términos de, por ejemplo, de agua, fíjense que la capacidad del corte, o sea, esta capacidad es el flujo máximo que podemos sacar de este lado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, exactamente, o sea, el flujo máximo que podemos sacar de este lado es 62. O sea, en el caso en el que esta vaya saturada, saturada, son todas las salidas de este lado del corte A. Entonces, este es como que de entrada una cota al flujo que podemos pasar de S a T. ¿Sí están de acuerdo? Porque de este lado solamente puedo sacar 62, ¿no? Entonces no es posible que yo pueda llevar más de 62 unidades de flujo al zinc. Pero lo mismo en el caso anterior, ¿no? Entonces, el valor del flujo que transporto de S a T no puede ser más de ¿quién? No puede ser más de 30, ¿no? Porque de hecho, bueno, aquí es como que muy claro porque como S es el único que genera flujo, de aquí solamente puedo sacar 30 unidades de flujo, ¿no? Pero bueno, entonces la capacidad de un corte arbitrario AB está definido como la suma de las aristas que salen de ¿quién? De A, ¿no? La suma de sus capacidades. Y solamente son las aristas de salida, porque lo que queremos es utilizar, o sea, esta capacidad, véanlo como una capacidad de transporte de la red. Y bueno, esta capacidad de este corte, en este corte solamente podemos transportar 30 unidades de flujo. ¿Sí? Bueno, entonces el problema que vamos a resolver dos problemas. Uno de ellos es encontrar el corte mínimo. Entonces, el problema de corte mínimo es, dado una red de flujo, yo tengo que encontrar un corte AB tal que la capacidad de ese corte es ¿quién? Es mínima, ¿no? ¿Cuántos cortes diferentes tiene una red de n nodos? A ver, más de n sí son, ¿no? Sí es del orden de 2 a la n, ¿por qué? Porque son todos los subconjuntos. Pero aquí no es por los subconjuntos. O sea, ¿cuántos cortes AB diferentes tengo? Y bueno, ¿y cuántos cortes diferentes AB tengo? ¿Qué es un corte AB? Es poner nodos en la bolsa A y poner nodos en la bolsa ¿quién? En la bolsa B, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que todos los cortes diferentes? O sea, porque recuerden, o sea, exactamente. O sea, recuerden, o sea, la definición de un corte AB es, o la capacidad de corte AB es las aristas de salida de los nodos que están en A a los nodos que están en B. Pero un corte es cualquier subconjunto de los, o sea, en A yo puedo poner cualquier subconjunto de los nodos y en B el complemento. ¿Sí? Entonces, el primer nodo, ¿cuántas opciones tengo para ponerlo? Dos, ¿no? Lo puedo poner en A o lo puedo poner en B. El segundo, dos A y B. O sea, los únicos que están fijos es ¿quién? Exactamente. O sea, S va aquí y T va acá.
pero todos los demás pueden estar en cualquiera de los dos, ¿no? En la bolsa A o en la bolsa B. ¿Sí están de acuerdo? Entonces son del orden de 2 a la n, bueno, 2 a la n menos 2, 2 a la n. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es el corte AB, cuya capacidad, o sea, la capacidad son que es, fijarnos en las aristas que van de dónde, de A a B, y que su capacidad, la suma de sus capacidades sea ¿qué? Sea mínima, ¿no? Ese es el problema que vamos a querer, bueno, uno de los dos problemas que vamos a querer resolver. O sea, calcular el corte mínimo. ¿Sí? ¿Sí es claro ese problema? Una duda nada más. ¿Vale? Inserto una duda de concepto. El flujo, ¿cómo podemos garantizar que realmente está llegando hasta P? Aunque, Ahorita en este momento no podemos. por ejemplo, los intermedios pueden tener una capacidad O simplemente que no haya un camino. Sí, o sea, ahorita, o sea, el problema que nosotros queremos encontrar es el corte mínimo. Y ese corte mínimo podría ser cero. Si es que no hay si es que no hay un camino. Entonces, o sea, yo el problema que quiero es, de todas las formas de poner cosas en A y en B, quiero encontrar la configuración que me hace que la suma de las capacidades de las aristas sea, ¿qué? Sea mínimo. Corte mínimo. Pero bueno, hay otro problema que también vamos a querer resolver, que es su dual, que tiene que ver con los flujos. Bueno, entonces ahora primero vamos a definir qué es un flujo. O sea, un flujo es otra vez una función que tiene dos propiedades. La primera propiedad es la propiedad de capacidad, que dice que el flujo que yo hago pasar por una arista B tiene que ser mayor o igual que cero, o sea, no hay flujos negativos, no se vale que el flujo vaya en la dirección opuesta de la dirección de la arista, que podría ser un flujo negativo, y el flujo tiene que ser menor o igual que la capacidad de la arista, ¿no? O sea, en un tubo solamente puedo pasar tanto flujo como su capacidad y no hay flujo, ¿qué? Negativo. Y la otra propiedad es la propiedad de conservación, que dice que para todos los nodos diferentes de S y T debe ser cierto que el flujo que entra a ese nodo sea igual al flujo que sale del nodo, ¿no? Entonces, esos flujos, esos nodos, ahorita los vamos a ver que son nada más como multiplexores, o sea, nada más el flujo que les entra lo sacan por otros lados, ¿no? O sea, el flujo que entra es el flujo que sale. Entonces, a ver, viene un ejemplo adelante. Bueno, otra definición es que el valor del flujo, el valor de esa función del flujo, va a ser igual, bueno, denotado por B del flujo, va a ser igual al flujo que sale de S. O sea, el flujo que corre por la red es el flujo que sale de la fuente. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Para todos es claro que cuando decimos que el flujo es una función, o sea, ¿cómo se va a ver, cómo se ve esa función? O sea, es una función que tiene como dominio a quién. Exactamente, a las aristas, y como codominio, por ejemplo, a los naturales, porque estamos hablando solamente de flujos enteros. Entonces, por si lo dibujamos, ahí hay una función de flujo. O sea, lo que dice, por ejemplo, aquí esta función de flujo es que en esta arista, bueno, en negrito están las capacidades y en grisecito están los flujos. Entonces, lo que dice es que en esta arista que va de S a 2, estoy pasando 4 unidades de flujo, ¿no? Entonces, por la propiedad de capacidad debe ser cierto que todos los flujos que estamos pasando deben ser menores que las capacidades, si no el flujo no sería válido, ¿no? Entonces aquí 0,15, pues sí, ¿no? Entonces el flujo que está puesto ahí es válido, al menos con respecto a la propiedad de ¿qué? De capacidad. Para ser válido también, cualquier nodo que nosotros agarremos, por ejemplo este 2, debe ser cierto que el flujo que entra tiene que ser igual a ¿qué? Al flujo que sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ese nodo le entran 4 unidades de flujo y le salen solamente ¿qué? 4 unidades de flujo, porque aquí están 0, ¿no? Entonces está bien. Y si es cierto para todos los nodos, entonces el flujo es un flujo válido. Vamos a agarrar otro cualquiera. A ver este. Entonces, ¿cuál es el flujo de entrada al nodo 6? Solo 4, ¿verdad? Y el flujo de salida también es 4.
Entonces este es un flujo válido. El valor del flujo, dijimos, es igual al flujo que sale de S. En este caso vale ¿quién? 4. A ver, pregunta. ¿El flujo que sale de S debe ser igual al flujo que entra a T? Idealmente sí, ¿no? Sí, digamos que si tenemos un flujo válido, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo nadie más se lo puede comer, ¿no? Entonces sí. Y bueno, en este caso sí, ¿no? Flujos. Entonces, un flujo es una función que le asigna valores de flujo a cada una de las aristas. Para que esa función de flujo sea válido, debe cumplir con la propiedad de capacidad y la propiedad de ¿quién? De conservación, ¿no? Capacidad es que no puedo pasar más flujo por una arista que su capacidad, y la de conservación es que para todos los nodos diferentes de la fuente y el sink, el flujo que entra en el nodo debe ser ¿qué? Igual al flujo que sale. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un flujo que vale 4, y aquí tenemos otro ejemplo de un flujo que vale 24. O sea, estoy pasando más flujo todavía. Ahora, yo lo que nosotros vamos a querer encontrar son flujos de valor máximo. Lo que yo quiero, o el problema que vamos a resolver es el problema del flujo máximo. Entonces, dado una red de flujo, yo quiero encontrar una función de flujo de valor ¿qué? De valor máximo. Entonces, ese valor es 28 porque son 10 más 4 más 14, que es el flujo que sale de ¿quién? De la fuente. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿El flujo lo propusimos nosotros, el 28? Sí, o sea, ahorita salió de alguna manera, pero no hemos dicho cómo. O sea, lo único que nos hemos fijado es que es un flujo válido. Pero no, esto quién sabe. Vamos a ver. Bueno, creo que va relacionado, pero eso quiere decir que no necesariamente sea 28, sino que puede ser... Sí, estos son o sea, por ejemplo, son flujos arbitrarios, solo que válidos. O sea, este flujo de acá es un flujo de valor 4, este es un flujo de valor 24. Me refiero a que máximo, en el otro caso, iba a ser 28, contemplando que todas las conexiones nos permitan obtener esos 28. Si tienes una limitante de capacidad en algún intermedio, no va a ser. Sí, o sea, de hecho va a haber ya sí. Ese es un buen punto y vamos a ver que sí, ¿no? O sea, los flujos y las capacidades van a estar íntimamente relacionadas. Y de hecho dijimos que es un problema dual. Y ¿por qué hay que decir que sea un problema dual? De hecho va a ser cierto que el valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte ¿qué? El corte mínimo. Maximizar el flujo es lo mismo que minimizar el corte. Es que son problemas duales. Y bueno, ahorita los valores que están puestos aquí de flujo son simplemente ejemplos. Al que a nosotros nos interesa es la función que hace que el valor del flujo sea ¿qué? Sea máximo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es precisamente intentar caracterizar esa relación entre los flujos y los cortes, o sea, llegar a ver que efectivamente sea cierto que el valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo. Entonces vamos a ver primero este lema del valor del flujo que va a ser útil para eso. Entonces este lema lo que nos dice es sea F cualquier flujo válido, o sea, solamente estamos hablando de flujos que respetan capacidad de conservación. Y sea AB cualquier corte ST. Entonces lo que dice es que el flujo neto que atraviesa el corte es igual al valor del flujo. ¿Y qué es el flujo neto? Es el flujo que sale de A menos el ¿quién? Menos el flujo que entra ¿sí? Entonces ese es el flujo neto. O sea, ¿cuánto flujo estamos transportando del lado A al lado ¿quién? Al lado B. Y lo que queremos demostrar es que esto es exactamente igual al valor del flujo. Y entonces eso es exactamente igual a ¿quién? A lo que genera nuestra ¿quién?
nuestra fuente. Y tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a verlo aquí. Con un par de ejemplos, vamos a intentar primero hallarle sentido. O sea, recuerden también que no se puede demostrar nada que no nos hace sentido. O sea, de hecho, la primera fase de toda demostración es que nos quede claro a nosotros que es cierto lo que queremos demostrar. Bueno, entonces recuerden, o sea, lo que queremos demostrar es que, dado un flujo válido como el que está aquí, que es este flujo de valor 24, el valor del flujo, que en este caso es 24, debe ser igual al flujo neto que atraviesa cualquier corte AB. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, que si yo pongo cualquier subconjunto de los nodos en A y cualquier subconjunto de nodos en B, si yo me fijo en el flujo neto, el valor de ese flujo neto tiene que ser ¿cuánto? 24 en este caso, o tiene que ser igual al valor del flujo. Para cualquier corte arbitrario que yo utilice, con la única condición de que ¿qué? De que S esté en A y T esté en B. A mí me surge la duda, o sea, eso sí se debe de cumplir siempre y cuando todas las capacidades de las sumatorias de todos los cortes de A, B sean mayores a 24. O sea, que todo el conjunto de todos los cortes, de cada uno de los cortes que yo haga de A a B, sus capacidades sean mayores a 24, ¿no? Porque Mayores o iguales. Mayores o iguales. Sí, tienes razón, eso lo vamos a ver, pero de hecho, sí, o sea, tu razonamiento es correcto. Pero esa va a ser la consecuencia, de hecho ese es el resultado al que queremos llegar. O sea, ya lo viste y va a ser así. Ahorita lo primero que queremos ver, o sea, de lo que partimos es que tenemos un flujo válido. O sea, ya es un flujo que pudimos sacar de S y pudimos entregar a T respetando ambas propiedades, la de conservación y la de ¿quién? Y la de capacidad. O sea, porque este es un flujo válido. Entonces ya pudimos transportar esas unidades de flujo de S a T respetando esas dos propiedades. Ahora, ¿cómo te llamas? Jonathan. Lo que dijo Jonathan, o sea, es correcto y es como que la intuición principal. ¿Qué pasa si hubiera un corte de capacidad? O sea, si yo agarro igual de manera arbitraria y pongo esto en A y el resto en B. ¿Qué pasa si la capacidad de este corte es menor que 20? O vamos a ver si es posible que la capacidad de este corte fuera menor que 24. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto tiene capacidad, las aristas, todas las formas de salir de este lado, su capacidad es menor de 24, entonces yo no puedo sacar esas 24 unidades de flujo para acá, del lado A al lado B, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y bueno, este es también el razonamiento para el lema que nosotros queremos hacer. O sea, recuerden, ahorita lo que queremos demostrar es que también para cualquier corte, el flujo neto es 24. O sea, que el flujo que sale menos el flujo que entra es ¿qué? Es 24. ¿Y por qué debe ser cierto? Porque para llevar yo 24 unidades de flujo de S a T, las tengo que sacar del lado A y las tengo que llevar al lado ¿quién? Al lado B. Entonces debo de sacar 24. Pero eso es cierto para cualquier ¿qué? Para cualquiera que yo escoja. ¿Por qué? ¿Qué? Porque S está en A. Entonces el flujo que parte de A tiene que llegar a ¿quién? A B. Entonces en todos lados donde yo vea eso, debo de tener un flujo neto de valor 24. Entonces vamos a ver. Entonces aquí tengo mi primer corte y bueno, eso ya, este es el trivial, ¿no? O sea, porque este corte cuando nada más S está en A es igual al valor del flujo, que es 24. Pero veamos, por ejemplo, ese que, bueno, aquí ya vienen unos hechos. Y ahorita agarramos otro, ¿no? Entonces aquí tenemos otro corte arbitrario A, que es lo que está en lo negrito. ¿Sí? Lo negrito está en A y lo no, y el resto está en B, ¿no? ¿Cuál es el flujo neto de A a B en este ejemplo? Bueno, pues tenemos que sumarle el flujo que sale menos el flujo que entra. Díganme cuál es el que sale. Entonces sería 6 más ¿cuánto? Y vamos a ponerle 6 más 0, ¿no? Más ¿cuánto? Más 8, más ¿cuánto? Más 11, ¿no?
Y ya ven que yo no sé hacer sumas, ¿esto cuánto da? Entonces esto da 14, esto da 25, ¿no? ¿Sí, verdad? Y entonces, pero le tenemos que restar el que entra. Entonces esto es igual a 24. Bueno, entonces eso sí dio, ¿no? Entonces la idea es que si yo agarro cualquier otro, debe ser lo mismo. Y eso solamente porque es un flujo, ¿qué? Porque es un flujo válido, ¿no? Si no fuera un flujo válido no sería así. Entonces ahora tenemos un nuevo lado A, que es lo negro, y un nuevo lado B, que es lo, que es lo otro de allá, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto es 10 más cuánto? 10 más 8, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? ¿Ya acabamos? Menos 4, ¿no? Y entonces sí, ese otra vez da 24, ¿no? Ahora, en estos ejemplos también, digamos que no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Como que el lado izquierdo y el lado derecho. Podríamos haber dicho que este lado está también en B. O sea, otro ejemplo sería donde el lado, o sea, a mi lado A le acabo de quitar el 4. ¿Cuál es la capacidad de este otro nuevo, de este nuevo corte? ¿En qué cambia? A ver, se queda este 10, se queda este 8, se queda este 10, pero ahora entonces aquí le salen 11, o sea, es 24 más 11, pero le entran los otros 11, entonces igual funciona, ¿no? Bueno, entonces, o sea, como que ya nos convencimos de que aparentemente sí, no sé, el valor del flujo para el flujo neto en un corte arbitrario AB es igual al valor del flujo. Pero les digo, o sea, la historia es que o sea, este es un flujo en el que yo ya, para hacer un flujo válido, yo ya garanticé que estas 24 unidades de flujo que sacamos de S las pudimos meter aquí, las pudimos meter a T. Entonces, agarren cualquier cosa A, como incluye a S, yo tengo que pasarlas a dónde para llegar a T. A B. Y eso es cierto para cualquier corte a B, ¿no? Entonces, el flujo que va a pasar va a ser el flujo neto. Porque ese es el flujo que puedo entregar a T. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la demostración. Y la demostración nada más es rearreglar unas sumas. Reorganizar unas sumas. Entonces demostremos el lema del valor del flujo. Entonces recuerden, lo que queremos demostrar es que dado un flujo válido cualquiera y un corte AB arbitrario, debe ser cierto que el flujo neto es igual a ¿qué? Al valor del flujo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, el flujo neto es el flujo que sale de A menos el flujo que le entra A, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, por definición, nosotros sabemos que el valor del flujo es el flujo que sale de ¿quién? De la fuente, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que si nosotros sumamos, vamos a organizar una suma de los flujos que pasan por las aristas y lo vamos a hacer organizado en los nodos que están en ¿cómo se llama? En los nodos que están en A. Pero lo hacemos por cada uno de los nodos, ¿no? Por cada uno de los nodos vamos a sumar el flujo que sale por nodo y le vamos a restar el flujo que entra por nodo. ¿Esto cuánto vale? 0 para todos los nodos menos para ¿quién? Menos para S, ¿no? En este caso no hablamos de T porque T está en B, pero en A, como estamos hablando de A, esto vale 0 para todos menos para S, y esto es exactamente igual a esto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahora aquí organizamos la suma por los nodos, pero ahora vamos a ver qué pasa si la vemos por las aristas. O sea, igual, entonces tenemos A, ¿no? Entonces, si una arista está completamente adentro de A, ¿cómo va a ser su contribución a la suma de los flujos? A estas sumas que tenemos aquí con los nodos.
le va a sumar al flujo que sale de este nodo, pero la misma cantidad se la va a ¿quién? Se la va a restar a este que entra. Entonces las aristas que están totalmente adentro de A no contribuyen en ¿quién? En nada, ¿no? Y eso es verdad también para las de S, ¿no? Las que tengo yo aquí en S, le sacan a S y le meten al otro. Entonces en la arista ella no va a contribuir nada, si es que la arista está totalmente ¿quién? Adentro de S. Pero ¿qué pasa en este caso? Nada más contribuye en la parte de salida, ¿no? Ella no suma nada en la entrada. Y eso para todas las aristas de ¿quién? De salida. Y una de entrada, pues igual, ¿no? Nada más va a contribuir en la resta, ¿sí están de acuerdo? Entonces, esta suma, pero fíjense que es exactamente la misma suma, ¿no? O sea, estamos sumando sobre los flujos, sobre los nodos que están en A, pero ahora nada más nos estamos fijando en ¿quién? En las aristas. Entonces, esa misma suma, nada más reorganizándola, queda igual al flujo que sale de ¿quién? De A, menos el flujo que entra A, que es el lema del valor del flujo. ¿Sí es claro para todos? Bueno, y con este ya vamos a poder demostrar que son problemas duales. Este es nuestro martillito. ¿Duda de esto? ¿Sí es claro qué demostramos? O sea, nada más que si nos fijamos en cualquier corte arbitrario AB, el flujo neto que atraviesa ese corte siempre es igual a ¿qué? Al valor del flujo. Y lo que hicimos fue o sea, darnos cuenta de que si sumamos sobre todos los nodos, o sea, tenemos una suma, vamos a sumar los flujos. Y ahorita la primera lo tenemos organizados por los nodos. Y al estar organizados por los nodos, por la propiedad de conservación, sabemos que el flujo que entra al nodo es igual que el flujo que sale, ¿no? Pero entonces, esto se va a hacer cero para todos los nodos, menos para ¿quién? Para la fuente. Pero si se fijan, o sea, en esa suma, lo mismo, o sea, lo que estamos haciendo es, agarramos un nodo y vemos sus aristas, ¿no? A las aristas de entrada y salida. Y hacemos la suma. Lo que nosotros sabemos es que para todos los nodos, esta suma que tenemos aquí, para todos, aquí la suma va a ser ¿qué? 0, 0, 0, 0 para todos, menos para S. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces por eso vemos que esta suma es igual al valor del flujo, que es el flujo de salida de S. Pero ahora lo único que hicimos fue, bueno, ahora ya no vamos a organizar la suma por los nodos, sino nos vamos a fijar en las aristas. Si me fijo en esta arista, bueno, no hay ninguna aristas que van hacia S. Si me fijo en esta arista, le contribuye de salida a pero le contribuye de entrada a ¿quién? A otro. Y eso para todas las aristas, ¿no? Todas las aristas que están completamente adentro, en mis sumas, se cancelan su contribución, porque lo que le meten a uno es lo que le sacaron a ¿quién? A otro, siempre es así, menos estas. Estas son las únicas que quedan vivas. Quedan vivas las de salida, menos las de ¿quién? Las de entrada, ¿no? Y ese es el valor del lema del flujo. El lema del valor del flujo. Bueno, pero entonces ya eso está bien chido. ¿Por qué? Porque ya podemos tener podemos demostrar la dualidad, la dualidad débil. Y la dualidad débil es lo que Jonathan venía intuyendo desde hace algunas diapositivas atrás. Lo que nos dice la dualidad débil es que sea F cualquier flujo y sea AB cualquier corte AB, entonces debe ser cierto que el valor del flujo vale, o sea, el valor del flujo es a lo más la capacidad del corte. O sea, los cortes son cotas superiores de los flujos.
y es la intuición que nos decía. Entonces ahora nada más hay que demostrarlo, ¿no? O sea, lo que queremos demostrar es que siempre la capacidad del corte es mayor o igual que ¿quién? Que el valor de cualquier flujo, ¿sí? Y la demostración está muy sencilla. Entonces, y bueno, aquí ya está puesta más, ¿no? O sea, lo que queremos demostrar es dado F cualquier flujo y dado cualquier corte ST, entonces la capacidad de este corte es mayor o igual que el valor del flujo. Entonces la demostración, nosotros sabemos por definición que el valor del flujo es igual al flujo que sale de A. Bueno, no es por definición, ¿no? ¿Este es quién? El lema anterior, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que el valor del flujo es igual al flujo que sale de A menos el flujo que entra a A. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si a esta suma le quito este? ¿Cómo se hace este número de acá? Tiene que ser mayor o igual, ¿no? Porque como todos estos son positivos, si se los dejo de restar, pues ya la cantidad es más grande, ¿no? O igual, ¿no? En el caso que este fuera 0. Entonces, ¿sí están de acuerdo todos que si le quito esto es menor o igual que esto de acá? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que para cada una de estas aristas, este flujo tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que la capacidad de esa arista, ¿no? Entonces, si sustituyo la función de flujo por la función de capacidad, esto que está acá debe ser ¿qué? Más grande que esto. ¿Pero esto qué es? Esta es la definición de ¿quién? De capacidad del corte B. Entonces, la capacidad del corte B tiene que ser mayor o igual que el valor del flujo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esa es la dualidad débil. Todo flujo debe de ser menor o igual que ¿quién? Que todo corte. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué pasa si yo encuentro un flujo que su valor es exactamente igual a la capacidad de un corte? ¿Qué puedo decir acerca de ese flujo y acerca de ese corte? Ese es el máximo, ¿no? Ese flujo es máximo y ese corte es ¿quién? Y ese corte es mínimo. ¿Sí es claro para todos? ¿Por qué? Porque o sea, si ese flujo vale igual que este corte, yo sé que no puede haber un flujo más grande porque violaría la dualidad débil. Este corte no puede ser no puede haber un corte más chico, ¿por qué? Porque violaría también la dualidad débil, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque los flujos son menores o iguales que los cortes. Entonces, si encuentro uno igual, quiere decir que ese corte es mínimo, porque si hubiera otro más chiquito violaría esto, y ese flujo es máximo, porque si fuera más grande también violaría esto. Y entonces, eso también nos da un certificado de optimalidad. Y bueno, tengo el corolario, dice sea F cualquier flujo y sea B cualquier corte. Si el valor del flujo es igual a la capacidad del corte, entonces F es máximo y el corte es ¿quién? Es mínimo. Entonces, si yo quiero, si nos contratan para maximizar el flujo y yo les digo, pues sí, mira, ya se lo maximicé y vale 28. Pero el comprador es escéptico, ¿no? Y dice, no, yo creo que tú me estás transeando. Yo creo que mi red, como le he invertido un chorro, tiene una capacidad más grande. Nosotros también le podemos dar un certificado de optimalidad, que es que el flujo máximo ya lo tenemos a tener el corte mínimo. el certificado sería el corte mínimo. O sea, te doy, mira este corte, mira su capacidad y fíjate que es 28. Entonces ese es el certificado de optimalidad para el flujo. O sea, no es posible que yo te dé un flujo mayor que 28 porque te estoy enseñando un corte de capacidad que 28. ¿Sí es claro para todos? Entonces, bueno, flujo máximo, corte mínimo. Lo que vamos a hacer la próxima vez es diseñar un algoritmo para encontrar ambos. Está chido este algoritmo porque, como ya les había platicado, no lo diseñó ningún humano. ¿Quién diseñó este algoritmo? ¿Lo hemos dicho? Otro algoritmo. Otro algoritmo, pero que no es de inteligencia artificial ni nada. Es simple.
Entonces el algoritmo que vamos a ver que es el Ford Fulkerson, si en Ford Fulkerson es ver más o menos qué era lo que estaba haciendo. Sí.